Dicen que meterse con Hacienda no es lo más recomendable entre el cielo y la tierra, mucho menos para un periodista y mucho menos para alguien que tiene la suerte, gracias a Dios, de disponer de una plataforma en la que le ven y le escuchan más gentes que en algunas televisiones autonómicas, que voy a tener, en fin, la delicadeza de no citar aquí, porque alguna la tenemos cerca en alguno de sus formatos y seguimos teniendo amigos. Digo, que no es lo más recomendable meterse, por tanto, desde una plataforma pública con Hacienda, con la administración, o con la agencia, perdón, estatal de la administración tributaria. Pero les confieso, y yo hablo aquí mucho de Hacienda, y me importa tres narices que me llamen mañana, porque entiendo que son profesionales y no funcionan en base a sus criterios ni a esos parámetros, que me llamen mañana para hacerme una paralela, para someterme a una inspección, porque que levante el dedo quien no haya tenido algún problema o a quien no hayan intentado crujir alguna vez los señores de Guzmán el Bueno. Otro sí digo que me parece un maldito escándalo las informaciones que venimos conociendo en los últimos días. Leía ayer en concreto una, y creo que eran The Objective, creo que eran los compañeros de The Objective o de Voz Populi. Disculpad, porque yo siempre empiezo por OK Diario, después, por supuesto, de Periodista Digital no puntúa porque es el medio que hacemos entre todos, pero siempre empiezo después por OK Diario, después me voy a The Objective, el debate de Vieito Rubido también es extraordinario, y Voz Populi, porque tiene un diseño muy atractivo y tiene algunas firmas que a mí me parecen de primera división y de relevancia. En uno de los dos digitales leía que se había llegado a la conclusión, que algunos ya sospechábamos desde hacía tiempo, desde dentro incluso del propio cuerpo de inspectores y de técnicos de Hacienda, de que se estaba obrando de una forma disparatada con el hermano de Pedro Sánchez Pérez Castejón, con don David Azagra, nombre artístico, o David Sánchez Pérez Castejón. ¿Por qué? Hombre, pues porque, según esas informaciones, le habrían llamado, algo absolutamente inhabitual, cuando había ya abierto un procedimiento judicial contra él. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, porque son hasta 5 presuntos delitos, entre otras cosas porque no está clara su residencia fiscal, por mucho que él diga que es residente fiscal en Portugal. Os hemos explicado 1000 veces que no basta con dormir 184 noches fuera del territorio nacional, sino que tienes que probar que, en fin, el core de tus ingresos no proviene de las arcas públicas, en este caso del Estado español, de una institución oficial, o que no proviene de actividades profesionales en España, sino que proviene pues de otro tipo de actividades profesionales o empresariales, por supuesto en un país que sea diferente a España, cosa que David Azagra no puede probar, pero a más tampoco puede probar, o va a tener muy difícil probar, que esos 2 millones y pico de euros que él mismo ha reconocido como patrimonio sean suyos, en tanto en cuanto ingresa 50 o 53.000 euros al año como único sueldo del que dispone, que sepamos, de la Diputación de Badajoz. Eso a pesar de que parece ser que el casoplón o el palacete de Herbás pues lo pagó otro como el cuñado de Pachi, según también leíamos en su día, pues en parte en efectivo, ¿no?, con cantidades. Y luego resulta que ustedes, yo, Gisela, que se la voy a presentar en un minuto, y Julián Salcedo, que se lo voy a presentar y le voy a saludar en 2, vamos a pagar en efectivo, y si son más de 1.000 euros, pues tenemos un lío de 3 pares de narices, ¿no? Y aquí llega un tío con un maletín, y estaba ya más pensando en el cuñado de Pachi, con 50, con 100.000, con 200.000, con 300.000 euros, ¿qué más da? Y los da como parte o como el abono de la mitad de una propiedad inmobiliaria, y nadie le pregunta nada. Y Hacienda, pues no sé, no le llama la atención. Escandaloso aquel informe donde se justificaban y decían que, bueno, que había procedimientos presuntamente sospechosos o irregulares de ingeniería financiera de mucha más envergadura y que requerían más su atención que el caso particular del ciudadano David Sánchez Pérez Castejón. Le llamaron, según estas informaciones, creo que era The Objective, ahora lo buscaré para ser absolutamente riguroso con las fuentes, le llamaron y en cierta medida le prepararon, entre comillas, para las posibles derivadas judiciales que pudiera tener que acometer. El diario, el digital, señalaba como caso muy parecido aquel 2010, aquello se llegó a llamar el caso Falciani, donde a 659, recuerdo de memoria, pero recuerdo bien, 659 contribuyentes se les ofreció, que Montoro siempre negó que esto fuera así después, y en aquella época también Elena Salgado, que creo que era la ministra del ramo, que se llamara una amnistía fiscal, que lo fue, que regularizaran sus patrimonios en el extranjero a cambio de no hacerles preguntas. Esto siempre es una trampa, porque Hacienda siempre te va a engañar. Te dicen, sí, tú y yo sabemos que tienes
tienes, imagínense, 50 millones de euros fuera, y tú ven, y si lo regularizas, pues te cobramos un interés nada, ínfimo, pues si tendrías que tributar la mitad, más la multa, más la sanción, más los intereses, te lo dejamos en un 10%, un suponer, y se acabó la presente historia. Y esto no va a tener más consecuencias, ni más derivadas penales, ni administrativas, por supuesto, para ti. Y luego, 6 meses después, te cae el hachazo, porque Hacienda es así. Hacienda es como el escorpión, que cruza el río con la rana, y antes de llegar, pues ¡zas!, está en su naturaleza. ¿Qué le vamos a hacer? Los que somos libertarios pensamos que los impuestos son un robo, pero, insisto, es un maldito escándalo sin precedentes que gentes de Hacienda se hayan reunido, presuntamente, pero, en fin, si el malestar sale de los propios técnicos de Hacienda será porque es así, con el señor Azagra o con sus representantes para ayudarle a preparar su defensa legal. Entre eso y que nos hemos enterado también de que María Jesús Montero, porque esto sí que es público, va a utilizar o utiliza ya a la abogacía del Estado a su servicio por una cuita personal y judicial que tiene y bien tenida. Y yo, si fuera el novio de Ayuso, dedicaría hasta el final de mis días, hasta mis últimos esfuerzos, a intentar hundir a la ministra, porque lo que ha hecho no tiene nombre. Utilizar a la abogacía del Estado, digo, para una cuita personal por la querella o las querellas que le puede meter la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, me parece un maldito escándalo. Gisela Turacini, ¿cómo estás? Muy buenos días, señor Eurico, ¿cómo está? Bienvenida. Un placer estar aquí con usted. Un jueves más, en este caso un viernes, porque estamos en Generación Euro a periodista digital, y ya voy a saludar también a Julián Salcedo, que no le quiero hacer esperar más. Julián, catedrático, no, pero doctor en Derecho y Economía. Te iba a llamar catedrático como a Begoña, pero en fin, desde que Begoña, y lo siento por el noble cuerpo de catedráticos eméritos maravillosos que tenemos, desde que nos hemos enterado de que doña Begoña codirige una cátedra sin ser licenciada, pues menudo lío. Doctor en Derecho y Ciencias Económicas, ahí es nada. Julián, muchas gracias también y bienvenido a Generación Euro. ¿Cómo estás? Gracias a vosotros y también un saludo muy cordial a Gisela. Igualmente. Se lo pregunto primero a Gisela y luego se lo pregunto a Julián Salcedo. Claro. Hacienda es como la justicia. Yo tengo una frase en la que defino la justicia, no es mía, pero yo la he reescrito en cierta medida. La justicia, y Hacienda también digo, es como esa curiosa tela de araña que atrapa a los mosquitos pero deja pasar a los moscardones. ¿Tú has tenido alguna vez, sin entrar en detalles, alguna conversación con Hacienda? ¿Alguna carta te habrá llegado, como nos ha llegado a 20 o a 30 millones de españoles que ahora mismo somos población activa, y con nosotros no tienen miramientos? Por supuesto que la he tenido, no te olvides de que yo estoy regulada por la CNMV. Tú tienes una doble supervisión, además. Yo tengo una supervisión por el Banco de España, por la CNMV y por todos los estamentos del Estado maravillosos que complican nuestro día a día bajo burocracia y más. Nunca he tenido ningún problema, pero bueno, les encanta, sobre todo en el sector financiero. En el sector financiero ellos creen que es donde van primero después de la pandemia. Inclusive te contaré que nosotros en nuestra sociedad de valores, en el segundo día de confinamiento, con el tema del COVID, nos cayó una inspección, porque sí. ¿Por qué? Porque necesitabais panela de la buena, y así nos amargáis la vida. He tenido varias. Ahora, por ejemplo, la última fue que yo quise poner en mi declaración de la renta que yo había invertido en una sociedad, y me dijeron que no, que esto ¿para qué? Que esto no me vale para desgravar ni un poquito. Y bueno, te podría contar más, pero bueno, siempre estoy dentro del marco de la ley, soy muy consciente de ella, y lo de siempre, el cumplimiento de la ley te responsabiliza, el no saber de leyes, ¿no? La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Mira, tengo, y ahora en unos minutos, cuando puedas, Pecker, te voy a pedir que nos pongas el pantallazo, porque acabo de localizar, y le voy a pasar el balón a Julián, acabo de localizar la información de la que os hablaba, que, insisto, a mí, de todo lo que leí ayer por la tarde, mientras preparaba los dos formatos de hoy, fue lo que más indignación me produjo y lo más escandaloso. Voz Populi, Hacienda pactó con el hermano de Sánchez, gracias Carlos Pecker, a espaldas de la juez antes de entregar el informe. La agencia tributaria dio a David Sánchez un trato de favor parecido al del caso Falciani, que inspectores y fiscalistas ven, y ya vieron en su día, como totalmente
anómalo. Explica Mercedes Serraller, que ha estado en algunas ocasiones con nosotros en su información, que, antes de realizar el informe que le había pedido la juez que investiga, el hermano del presidente del gobierno, la agencia tributaria le solicitó más información, con la que después elaboró un texto exculpatorio que asegura que pergeñó atendiendo exclusivamente a la información que consta en sus bases de datos. Para limpiar su situación, dice Mercedes Serraller en Voz Populi, y poder justificarse ante la juez, la Agencia Estatal de Administración Tributaria le pidió al hermano del presidente del gobierno que aclarara diversas cuestiones. Bueno, paso por encima el precedente del caso Falciani, sigo bajando porque el core de la información está en lo que yo os voy a decir. La gran diferencia con aquello es que entonces se ayudaba a millonarios, dice Mercedes Serraller, a personas con un patrimonio determinado que lo tenían fuera de España, pero no había un proceso ni judicial, ni mucho menos penal, y hasta ese momento la actuación de Hacienda no estaba en entredicho. La diferencia con este caso, con el caso de el famoso David Azagra, es que ya hay una juez instruyendo una causa penal, y además hay una presión mediática y pública sobre su polémica situación fiscal. Interpreta, por tanto, la periodista que se quiere ayudar al hermano del presidente del gobierno y salvar el papel de Hacienda. La causa penal ha obligado a la agencia tributaria a retratarse y a demostrar que no le ha realizado ninguna investigación. En este informe así se admite y se asegura que no se ha realizado un procedimiento de comprobación. Sin la información, y perdonad si soy un poco prolijo, pero es por dejar las cosas meridianamente claras, que luego hay mucho hijo de Satanás que nos graba amigos de las querellas, sin la información que aportó Sánchez en ese trámite, el informe hubiera sido mucho más genérico. Cuanta más información, más presunción de inocencia, dicen siempre, y dicen bien los inspectores, esto lo sabemos. Esa documentación no se presenta porque sí, solo porque te la piden, explican fuentes internas de Hacienda. Se declara por Internet y no se aporta nunca documentación. En las leyes actuales, en la práctica, la documentación solo se presenta cuando es requerida y nadie se justifica de forma preventiva. Julián, tú que eres una cabeza absolutamente dotada sobre todas estas cuestiones, porque además has ejercido y ejerces todavía en cierta medida, todo lo que tiene que ver con la asesoría tributaria y otras cuestiones, y eres doctor en Derecho, pues mejor que nadie tienes criterio para decirnos si esto es un procedimiento normal o no. Hombre, no, normal no es en modo alguno, ¿eh? Todos hemos tenido relaciones y tenemos relaciones con la agencia tributaria y todos sabemos que siempre lo primero que se inicia por la agencia tributaria es una comunicación, un requerimiento en el que te solicita lo que fuera. Normalmente es un requerimiento de información. Ese requerimiento de información no tiene por qué ser sancionador ni nada parecido, simplemente te requiere información que aportes, te citan para que aportes una serie de documentos, datos, etcétera, y tiene una doble función ese requerimiento. El primero, interrumpir la prescripción, es el primer efecto que tiene, y el segundo, retrata millas al administrado porque tiene que aportar los documentos que se le requieren. Es verdad que a partir de ese momento se pueden producir citaciones por Hacienda, la agencia tributaria, en la cual lo normal es que la primera petición del primer requerimiento sea que aportes la información por escrito, documentalmente, ¿no? Y un tiempo después, puede ser 2 meses o más, es cuando te citan para aclarar las discrepancias que pudieran existir. Eso si no te hacen una declaración paralela, que sería la que tú te referías. Pero en el caso del hermano de Sánchez, yo creo que más que una declaración paralela que le pudieran remitir, lo que sería, después de toda la información que hemos conocido, es justamente eso, un requerimiento de información. Oiga, aclare usted sus ingresos, díganos si sus ingresos son únicamente los que consta en Hacienda, la repetirían en Hacienda, según sus declaraciones, nos constan estas declaraciones en los años 21, 22, 23, lo que fuera, y aclárenos si estos son la totalidad de los ingresos o ha tenido un ingreso adicional. Lo mismo que el patrimonio, aunque no estuviera obligado a hacer declaración sobre el impuesto sobre el patrimonio. Todo esto no ha ocurrido. El otro tema que habéis abordado es el pago en metálico, supuestamente metálico, de la compra del Palacete. Sí. Quiero decir, supuestamente en metálico, ya sabemos, las normas son únicas para toda la Unión Europea, pero en España
hay una cosa que está clara, y es que si tú vas al notario y pretendes hacer una transacción, en este caso inmobiliaria, por un importe además elevado, por lo menos 250.000 euros, y lo pretendes pagar en metálico, el notario está obligado a advertirte que le acredites cuál es la procedencia del dinero. Claro. Y si esa Claro. procedencia del dinero no queda suficientemente acreditada, está obligado a usar una notificación al Servicio de Prevención y Blanqueo de Capitales. Al Porque el dinero en SEBLAC, que metálico depende de no puede Hacienda, arreglar. claro. Perdóname medio segundo, Sí. si acaso quiere añadir algo Gisela. Claro, alguien podría decir, llevó un certificado con la donación que le hizo su padre de 250.000 euros que coincide con la cifra que supuestamente pagara en metálico. Pero es que el dinero en metálico, el dinero de curso legal, no puede quedar acreditado que el que está utilizando sea el procedente de la donación que le hicieron. Por tanto, esto hubiera llevado en España, repito, al notario a advertir. Pero, oiga, no haga usted esto porque va a ser objeto de una notificación, Claro. una comunicación oficial al servicio. Claro. Y siempre te sugieren lo mismo. Mire, es mucho más fácil. Bájese usted a un banco y pida que le hagan un cheque porque el vendedor y automáticamente ya queda acreditada la cantidad. Claro, el banco tiene el mismo problema. Si no puede acreditar la procedencia del metálico, también está obligado a hacer la comunicación. Todo es irregular. ¿Qué ha pasado en Portugal cuando se hizo esta escritura pública? Pues entiendo que las normas son muy parecidas a las españolas. No deberían haberle admitido el dinero en metálico. Está meridianamente claro. Si quieres rematar el tema, Sí. y ahora abordo con vosotros un segundo asunto que quiero tocar, cuál es el de los presupuestos generales del Estado, que es algo, y es una ironía, por si alguien se me pierde, que nunca hemos tocado, ni en la retaguardia, ni en Generación Euro. Lejos han quedado, Gisela, y te dejo que me remates ya este asunto, aquellos tiempos. Yo soy... Bueno, el mejor amigo que hay entre el cielo y la tierra de los registradores, y de los notarios tengo mi opinión, pero no de los notarios en sí, sino de la figura como tal del notario, del fedatario público, que me parece decimonónica, y más en los tiempos en los que corren, porque todos hemos tenido experiencia. Yo he transitado por 1000, tú también, y Julián con toda seguridad también. Sé que es vulgarizarlo mucho, ¿no? Pero que eran unos señores que te pedían el DNI, te miraban y poco más, pero digo, lejos han quedado los tiempos en los que había... Ahora ya lo hacemos información. Había notarios, yo esto lo he visto, yo he acompañado a gente. Sobre todo en la burbuja. En una de las vidas, sí, en la burbuja, e incluso en la burbuja todavía hasta hace 15 años, que tenían lo que llamaban los listos habituales de la época, la habitación oscura, ¿no? Entonces llegaba el notario 10 minutos después y decía, bueno, se han entendido ustedes, ¿no? Que era aquello de cuando escrituraban algunos piratas, algún listo, un poquito por debajo, claro, si te bajas mucho, Hacienda te va a decir, oiga, es que este piso vale entre 500.000 y 700.000, y ya es una horquilla amplia, pero los 150.000, o al revés, o este piso puede valer 200 o 400, pero tal, en fin, esas cosas. ¿Se han entendido ustedes, no? Bueno, pues ya procedemos. Esos tiempos han quedado atrás, pero es verdad que, insisto, vivimos en una España en la que, al igual que en la justicia, tenemos la sensación de que hay dos Españas, con perdón, la de los gilipollas y la del que te escudriñan al milímetro, y la de los que tienen bula, pues eso, para llegar, como vuelvo al cuñado de Pachi, está publicado, Pachi, no te enfades con nosotros, según parece y se ha publicado, pagan casas o chalés en Casturdiales y tal, pues como más o menos la mitad en efectivo, sí. o no sé si en este caso en 2 cheques, dices sí, del banco, pero cuya procedencia pues parece que no estaba suficientemente acreditada. Tan es así que el tipo prácticamente abandonó la primera línea de la política. Sin duda. Fíjate que en el sector bancario nosotros tenemos diferentes pasos a tratar con los clientes. Uno de ellos es el KYC, el Know Your Client, ¿vale? Que trata sobre el blanqueo de capitales, trata sobre principalmente el blanqueo de capitales a través del SEBLAC, como bien sabéis, y el origen de los fondos. La trazabilidad de dichos fondos es responsabilidad nuestra. Por ende, si esos fondos tienen una trazabilidad dudosa, hay alguien que ha dejado pasar por alto dicha información. Volviendo un poco al tema del hermano de Sánchez, que Hacienda permita para mí al hermano pues dar explicaciones sobre su situación fiscal
previamente, como quien dice, es bastante anómalo, porque fíjate que si a alguno de nosotros se nos diera este trato de favor, vamos, sería para mí no sería justo. Yo como libertaria sabes que para nosotros queremos competir en igualdad, cosa que no está siendo. Y para siendo. mí no solo no sería justo, sino que me daría miedo, porque si dentro de 6 meses o un año cambia la tortilla, evidentemente, dices, coño, me van a llamar y a ver cómo les explico yo a los nuevos que no, es que los anteriores, los que estaban ahí sentados, me dijeron que la atrapallada que pasaba por alto. Fíjate que todo tiene su precio en esta vida y todos los caminos rápidos no llevan a Roma. Aunque ustedes piensen que sí, que los atajos son buenos, nunca suelen salir bien. Al final, yo creo, Eurico, que esto fue de la siguiente manera. Tú defraudas a Hacienda, te pillan y Hacienda, antes de avanzar el proceso penal, te pasa una serie de preguntitas para que te pongas al corriente, no vaya a ser que te pillen ahí desprevenido, y Hacienda así te exculpa del proceso penal. Para mí esto es gravísimo, es como hablábamos siempre y hablamos en conjunto, ¿no? Es el novio que te la hace todos los días, pero cada día es peor que el anterior. Entonces ya nos olvidamos de que ayer o anteayer Begoña estaba allí hablándonos de transparencia. Hoy hablamos del hermano de Sánchez. Por lo tanto, fíjate una cosa, revelación de secretos tal vez estaban intentando encubrir con este favor. ¿Qué sucedería si en lugar de ser David Sánchez fuera un autónomo obligado pues a no pagar a Hacienda para poder llegar a final de mes y pagar a sus empleados? Por ejemplo, le llamó Chiqui y le dijo, hey, que te han pillado, pásame esto, anda, antes de que esto vaya más, ¿no? Volviendo al novio de Ayuso, ¿qué hubiera pasado, ¿no? Si en lugar del hermano de Sánchez hubiera sido el novio de Ayuso, al que le daban las preguntas. Claro. Por lo tanto, al novio de Ayuso se le filtra la información para ensuciar su imagen y atacar a la oposición, y al hermano de Sánchez se le permite regularizar las cuentas una vez lo pillen. Por lo tanto, y ya para finalizar, es un nuevo ejemplo de ese uso arbitrario y continuado que están haciendo de las instituciones y de la ley. Y así de esta manera, pues, Eurico, es imposible que un país funcione atados de manos al poder supremo, ¿no? Es lo del escorpión y la tortuga, ¿sabes, no? Sí, la rana, y le pica y dice, ¿por qué me has picado si habíamos llegado a un pacto? Y, es mi naturaleza. Está en mi naturaleza. Julián, ultimísima sobre esto y te disparo un siguiente asunto. ¿Es ortodoxo, y tú mejor que nadie, para aclarármelo y para aclarárnoslo, que María Jesús Montero utilice los servicios de la Abogacía del Estado en la querella que le pueda meter o que le haya metido y las que le pueda meter la pareja de Isabel Díaz Ayuso? Pues no, porque efectivamente hemos de entender la abogacía del Estado, la función que tiene es intervenir en los pleitos en los que es parte el Estado, o algunas de las administraciones públicas, ¿no? Claro, en este caso la demanda, hasta que vemos, no se ha dirigido contra el Ministerio de Hacienda, ni se ha dirigido contra la ministra de Hacienda, se ha dirigido contra una persona física, un particular, un privado, que es María Jesús Montero. Por tanto, la utilización de recursos, de medios públicos, como sería la abogacía del Estado, que no estaría defendiendo realmente ningún interés del Estado, sino los intereses de un particular, porque se ha dirigido, repito, una querella contra ella como persona privada. Además debemos decir que ayer ella ni tan siquiera compareció al acto de conciliación previo que se celebró. Quiere decir, bueno, esto no tiene cuidado, vamos directamente al pleito judicial, ¿no? Pues me parece que efectivamente esto no es de recibo, pero bueno, ya estamos viendo que la abogacía del Estado está defendiendo los intereses también de la esposa de Sánchez, los de Pedro Sánchez. Claro, sí que es presidente del gobierno. Cuando se dirigen contra él, no en su calidad de presidente de gobierno, como ministra de Hacienda, digamos, los medios de que dispone el Estado no deberían. Si me lo permites, por favor. Sí, por Dios, adelante. Quiero decir, para todos los que nos escuchan y con independencia del criterio que habéis manifestado, que yo creo que, y la mayor parte de los juristas, defendemos que la función notarial, junto con la función registral, puede ser decimonónica, efectivamente, estar anclado en una parte del pasado, aunque recuerdo que ya es posible hacer un montón de transacciones de forma telemática, que tienen la misma validez que cuando alguien va físicamente. Pero quiero decir que son, insisto, función notarial, la fe pública,
y luego la registral, la inscripción, es una garantía precisamente en este caso de compradores, de acreedores y siempre, digamos, de la buena fe ante terceros de mala fe, ¿no? Esa es mi opinión jurídica y tengo... No, yo con todo el cariño voy a aclarar, porque a veces, claro, tampoco tenemos todo el día para matizar y para explicar. Voy a argumentar un poco mejor mi posición, porque esta la mantengo desde hace años. A ver cómo lo digo, recurriendo a una chuscada, pero hablando completamente en serio. Yo tenía un amigo hace años que me decía, fíjate que todos los notarios son unos cachondos, porque, bueno, sostenía la vida, que yo he tenido amigos que han tardado 8 años en sacar, estoy pensando en uno concretamente, que era casi familia, en 7 años, en, bueno, pues aprobar unas oposiciones a notaría, ¿no? Y luego, bueno, pues según algunos eso les permitía llevar una vida profesional relativamente relajada y tal, dentro de la gran responsabilidad que tienen, mientras que, y me decía, los notarios, la mayoría son unos cachondos, esto es una broma y con todos los respetos, mientras que el registrador siempre es un tío más sieso, más serio, porque tiene la obligación de leerse todo el papel que entra en el registro, desde la cruz hasta la firma y tal. No, ¿a dónde quiero ir? A mí la función registral me parece absolutamente necesaria, porque todos hemos tenido en la familia o hemos sido testigos de follones por unas tierras del pueblo del abuelo que no estaban, o un inmueble que alguien quería, un tío tuyo quería vender y coño, no estaba la división horizontal y menudo lío y entonces tenías que ir y tal. De estas en España todavía, aunque parezca mentira, así, a patadas. ¿Qué criticaba yo al notario? Vamos a ver, el notario es un fedatario público, le das el DNI, muy bien, y yo me iba siempre al caso, perdonad, de la estafa de las preferentes. Las preferentes, que fueron una completa y absoluta estafa, donde se le vendieron a la gente como productos de ahorro, lo que eran, bueno, pues herramientas de inversión y además de una sofisticación muy elevada, productos complejos, muy compleja, y que se olía a la legua cualquiera que tenga una mínima formación financiera, y hombre, hasta ahí si llegamos, veía lo que era aquello. El notario nunca advertía nada, nunca advirtió. ¿Pero a quién se lo vendían, Eurico? Precisamente a gente muy mayor. Se lo vendían a gente o muy mayor o a gente que no estaba especialmente ducha en aquellos procedimientos. Bueno, engaño. Pero tiene usted un fedatario público delante que, al igual que cuando vas a firmar un crédito de 6.000 euros con un banco, ¿no? Te lee un tipo de interés. Saben lo que son los productos complejos. No, sí, o deberían de saberlo. Entonces, yo echaba en falta, Julián, y lo digo con todo el respeto, aquella figura de ese fedatario público que hubiera advertido, oiga, ustedes le están vendiendo a estos señores que están aquí o le están haciendo firmar un contrato como si esto fuera un producto de ahorro, cuando lo que es, vuelvo a repetir, un instrumento de inversión altísimamente sofisticado. Tan es así que hubo muchos banqueros no bancarios, con todo el respeto, que terminaron en la cárcel, y algún banquero también, y algún alto directivo de algunas cajas de ahorros, pero a ningún notario se le molestó nunca. Y yo aquello, sin hacer demasiada sangre, nunca lo entendí, Julián. No quiero tampoco que te pongas frente a la institución notarial, pero este es un AI que a mí me ha quedado desde hace, y yo jamás tuve preferentes, porque yo en aquella época estaba y tenía mucho dinero en bolsa, etcétera, etcétera, invertía en derivados, invertía en ETFs, muchas veces jugaba a replicar los índices, además por mi cuenta, sin ningún tipo de asesoramiento, pero meterme en preferentes jamás se me ocurrió, pero sí vi mucha gente que fue víctima de aquello y dije, coño, ¿y no había un notario delante? Por suponer. Bueno, lo primero que hay que decir, y si lo puede reconfirmar, es que las operaciones de compra de activos financieros no requieren ser elevadas necesariamente a la pública. Basta con un contrato, por tanto, no todas las operaciones, o la mayoría de las operaciones que se formalizaron de compra de estas acciones preferentes tuvieron que ir a la notaría. Claro, ¿cuáles tuvieron que ir? Aquellas que para adquirir los activos, las acciones preferentes, hubieran utilizado un préstamo. El préstamo, lógicamente, sí que tiene que pasar por el notario para garantizar al acreedor, en este caso al banco. Claro. Yo tengo que decir que en mi experiencia, y habrá como todo, en botica, mi experiencia, todos los notarios que he tenido que utilizar en mi vida, y han sido muchos, profesional, porque provengo, como sabéis, de una compañía aseguradora, la primera española, todos ellos han leído todas las condiciones, todas las estipulaciones que figuraban en la escritura, y cuando se les ha preguntado lo han dicho. Incluso puedo dar fe de que he visto a algunos de los notarios que tienen nombres y apellidos con la entidad bancaria presente decirle, oye,
Esto no queda muy claro, ¿Qué es esto entonces de la responsabilidad hipotecaria? Yo lo he visto. Y por último, terminar diciendo que esto ha cambiado, probablemente como consecuencia de aquellas circulaciones que estoy comentando, y ahora mismo, antes de proceder a la firma de una escritura, por ejemplo, de un préstamo hipotecario en una notaría, hay que ir a una reunión previa, a una cita previa, en la cual el notario te lee todas las instrucciones, de documentación, te pide que te asesores, puedes utilizar un asesor independiente y entonces te cita para que, una vez transcurrido un tiempo suficiente para que hayas podido verificar toda esa información y dar su conformidad, de personas en la notaría a formar, ¿no? Que luego hay de todo, que se vendieron acciones preferentes y, como dice Gisela, gente muy mayor, sin conocimientos financieros, les explicaron, tú esto no te preocupes. Sí, también lo hicieron conmigo. Te puedo decir que a mí me ofrecieron las preferentes igual que a cualquiera de ellos. Y a todo el mundo, porque los jefes de zona les presionaban. Claro. Yo os confieso que tengo un cariño discreto por la banca. España siempre ha sido uno de los países más bancarizados del mundo y además, no quiero vulgarizar en exceso, ¿no? Muchas veces en zonas rurales o en entidades locales relativamente pequeñas o medianas, donde, con todo el cariño y todo el respeto, el hijo de Mari Carmen, oye, que está de interventor en el banco tal, oye, pues ¿por qué no cambias la cuenta? Estas cosas de antes y tal, ¿no? Bueno, había municipios, por otras razones, desgraciadamente, que todo el mundo puede imaginar. Villa García de Arosa, que tiene 50.000 habitantes, cuando yo la conocí a finales de los 80 y primeros de los 90, que algunos estábamos allí también, nos han ido tocando varias en la vida, y eso que tampoco tenemos tantos años, joder, pues había en cada calle tres o cuatro bancos. Ahora, de 5.000 oficinas que creo que había en toda España, quedan 1.000 y pico, por el devenir de los tiempos, pero era una institución muy bancarizada, y es verdad que también pues te fiabas mucho del banco, y el banco te metía hasta en la sopa. Cuando yo estaba en bolsa y, en fin, sabíamos en los terrenos en los que nos movíamos, llegaba, que además era amigo, el interventor de un banco, para ofrecerme, lo voy a decir porque hace muchos años, acciones, por ejemplo, de Celtia, y yo ya sabía perfectamente lo que era y lo que no era Celtia, ¿no? Que no la voy a calificar porque hubo muchos damnificados ya en la época. Y yo le decía, hombre, ¿y por qué me ofrece? No, porque entonces el tío empezaba a navegar. Muchas veces ellos sí que no tenían información sobre el tipo de producto que estaban ofreciendo, pero estaban muy presionados y te lo ofrecían a ti, me lo ofrecían a mí, a Gisela no, porque es profesional de esto, pero era un maldito escándalo. Y el español, y ahora te devuelvo el balón, Gisela, es ese animal que tropieza 20 veces en la misma piedra. El otro día ponía yo el ejemplo de Fidecalla, ponía el ejemplo, son cosas muy distintas, del Foro Filatélico, ponía el ejemplo. Nadie da duros a pesetas, Julián, eso la gente todavía no se ha enterado. Riesgo y rentabilidad son antagónicos. Efectivamente. Mayor rentabilidad, mayor riesgo. Lo que llamáis vosotros la ecuación rentabilidad-riesgo. Rentabilidad-riesgo, sí, el binomio rentabilidad-riesgo. Fíjate que en este sentido, como bien decía Julián, no era necesario un notario para ni elevarlo. Pero en muchos casos había un préstamo de por medio y sí que lo efectivamente, era. Nosotros en el broker, nosotros también tenemos, evidentemente, la posibilidad del apalancamiento, bien sea para que tú compres. Nosotros no hacemos CFDs, que son productos estructurados, que lo que te dejan es apalancarte, pero sí prestamos acciones. Ahí, como bien dice Eurico, hay un préstamo, por ende, se tiene que mirar. ¿Qué pasa con todas esas preferentes? Yo soy ingeniera financiera. ¿Qué es ser ingeniero financiero, por cierto? Porque muchos de os dejáis comentarios y no entendéis el concepto. Somos aquellos profesionales especializados a nivel financiero que estructuramos los productos que luego el banco les vende a ustedes. Yo salí de ese círculo en su día, estaba en Londres. Los paquetitos famosos, por efectivamente, los paquetitos. Yo salí en su día desde Londres de esa vorágine, porque entendí que mi ética no me permitía seguir avanzando por ahí. Dicho todo lo cual, MiFID II ha sido quien, a través después del tema de las preferentes, ha intentado pues cuadrar un poco dentro de la legalidad. Explica al respetable lo que es MiFID II, porque si no se nos van a perder. Pues bueno, han sacado una ley desde hace unos años, precisamente por normativa el tema europea. de las preferentes, y es una normativa europea que te impide que, por ejemplo, yo como persona física no, sino mi sociedad de valores le venda a Eurico un producto estructural que él quizás no comprenda.
Pues Eurico, tú puedes operar en acciones, tú entiendes mucho, pero en ETFs... No, pero no soy un profesional. Pero no puedes utilizar opciones, por ejemplo, financieras, ¿no? Lo de las preferentes fue una auténtica vergüenza, ¿no? ¿Cómo lo hacían? En forma de fondos garantizados, depósitos estructurados o directamente como si fueran depósitos bancarios. Lo utilizaban así, ¿no? Menudo lío. Lo que hicieron los bancos, ¿qué fue? Sacar la basura, señores, colocar toda la porquería hipotecaria y los pufos de la burbuja, como decía mi amigo Eurico, en paquetitos que se van a llamar CFO, CFA, CFO, unos nombres con un maravillosos. apalancamiento, con perdón, me refiero al copón de la baraja, a la copa grande de la baraja, con un apalancamiento del copón de la baraja, 400%. Sí. Esto es una maldita locura, los había Gisela. peores. 400%. Pero lo peor aquí fueron las casas de rating que les daban ese triple A, triple B, ¿por qué? Porque también estaban untadas. Claro. Al final, y ya para terminar, quiero que entendáis, ¿no?, que este tipo de productos son de ingeniería financiera, ¿no? Se construyen descontando el rendimiento a futuro de un bono, por ejemplo, y se estructuran con opciones. Como veis, son productos altamente complejos, ¿no? Se vendían como un producto simple. A la señora María se le vendía este producto y el fallo es contractual, evidentemente, a la hora de ofrecer a un cliente minorista este tipo de productos. Hoy en día, como te decía, a través de MiFID II, normativa europea, todos lo hacemos, es imposible. Tenemos que pasar, te cuento, Eurico, el test de conveniencia si se trata de un producto complejo al cliente. ¿Le conviene o no le conviene? A través de lo que él sabe. En aquel entonces no éramos conscientes y la pelota, pues bueno, cayó en otro tejado. Por lo tanto, fue una medida, yo creo, a la desesperada de los bancos, que de algún modo cambiaron basura inmobiliaria por participaciones preferentes. Ahí, para sacarlo de sus balances. Claro. O perpetuas fraudulentas a sus clientes. Así ha ido, que han desaparecido el 90% de las cajas que existen. Y desde aquí, ya para terminar, digo, Eurico, a los bancos os lo merecéis. Yo salí de ahí porque precisamente veía como ingeniera financiera la barbaridad de basura que estáis intentando colocarle a los minoristas. Julián, te despido a ti también. ¿Por qué la legislación siempre va un paso o tres pasos por detrás de la realidad en este terreno? Pues yo creo que casi lo ha explicado Gisela cuando se ha calificado como ingeniera financiera. Es decir, efectivamente eso que se llama ingeniería no deja de ser otra cosa que efectivamente una situación en la cual las entidades financieras, los fondos de inversión, etcétera, buscan formas, no digo tanto de eludir la normativa existente, pero sí como buscar alternativas de inversión que generen más rentabilidad, por entender. Lo querían sacar del balance, Julián. Ellos querían sacar de su balance, por el tema del core capital, toda esa basura que tenían en forma de productos estructurados. He aquí la quiebra bancaria, que no pudieron limitarla a... Pues bueno. Sí, Julián. Gisela, pero no solamente fue en la crisis financiera de 2008, que fue consecuencia, efectivamente, de la paquetización de esos buenos, digamos, créditos buenos con créditos menos buenos y créditos malos. Ahora, todavía hoy, en la actualidad, sabemos que se están vendiendo, como has dicho, y dices, yo dejé de hacerlo, me parecía poco ético, ¿no? Todavía se siguen formando fondos estructurados, bonos estructurados que efectivamente permiten ofrecerle al cliente una mayor rentabilidad. Total. Pero esa rentabilidad no solamente va para el cliente, para el que los adquiere, también va para la entidad financiera que los construye, que efectivamente le permite un cierto relajamiento. La respuesta es la que decía Eurico. ¿Qué es lo que ocurre? La ingeniería, no solo financiera, también ingeniería social, ingeniería económica, etcétera, va siempre por delante de la normativa. La normativa siempre va un paso atrás. Hay que decir que ahora, Gisela, existen unos asesores financieros que han tenido que cumplir realizar unos cursillos para asesorar al cliente y además tienen que hacer un asesoramiento de forma independiente a la como nosotros, que está ofreciendo el producto, ¿verdad? ¿Sirve para algo? Bueno, es un paso adelante. Está claro. Lo tengo que dejar aquí y ya lo lamento. Me gustaría tener media hora más o 3/4 de hora más. Oye, para Julián, cuando quieras hacemos tándem otra vez. Para seguir, es un placer. Para seguir con vosotros, porque realmente para mí también lo ha sido, pero eso depende de Eurico. Sí, pero que me lo diga y voy al estudio.
Y te vienes al estudio, efectivamente, porque así y hay gente a lo mejor que no se da cuenta, intuitivamente es fácil. Siempre el que está entrando telemáticamente está en desventaja, es como cuando en radio entras en una tertulia y estás por teléfono, ¿no? Siempre tienes ahí una cierta desventaja, sobre todo, incluso si quieres sanamente interrumpir y lo demás, ¿no? Pero me ha gustado mucho este formato, que ha sido... A mí me ha gustado mucho este trío que hemos compuesto. Fantástico. Cantado, Gisela. Igualmente, fantástico. Julián. Un abrazo grande, Julián Salcedo, doctor en Derecho y Ciencias Económicas. Cuídate mucho. Y a ti te despido, Gisela, 30 segundos porque si no me pelan y con razón porque no me he olvidado que todos los jueves con Gisela, en este caso hoy viernes, Generación Euro, hacemos una sección o un apartado específico que es Soy Libertaria. Soy Libertaria. Hoy voy a ir súper rápido. Hoy te traigo la pequeña diferencia que hay actualmente entre el populismo y las decisiones impopulares, entre el sanchismo y entre Javier Milei, ¿no? Para ello tenemos que hablar evidentemente de él. Ya dijo en campaña, por cierto, por los titulares que estaba viendo, que a partir de ahora no llegarían las buenas noticias, sabedor que hacer lo correcto pensando y pasando por el largo plazo es complicado, implica sacrificios importantes a corto plazo de toda la ciudadanía. Para salir de una crisis hay que crear otra. ¿Por qué la crisis? El ajuste, ¿esto lo puedo explicar bien un poquito? Eurico, sí, un segundo. Vale. Sí. ¿Por qué hemos creado una crisis en Argentina, aparte de los 40 años de horrible crisis que ha habido? Pues simple. ¿Cómo se hace esto? Pues el ajuste de la demanda agregada, ¿vale? Aquellos que estáis en economía, os gustará más esta sección, pues cuando tú provocas un shock en la economía, genera una crisis severa, ¿no? Tú retiras el gasto público de manera brutal y lo que provoca un shock en la demanda, ¿vale? Este shock de demanda pública lo tienes que compensar con menos regulación o con más libertad, ¿no? O inversión por parte de la demanda privada, que es lo que está intentando hacer Milei, ¿no? Ahora estamos en la fase de shock y esta fase genera esa crisis de demanda, ¿vale? Aniquila la inflación, pero genera crisis de demanda, ¿no? Cuando la inflación está domada, el equilibrio fiscal y el RIGI, que es el régimen de incentivo para grandes inversiones, eso te permite atraer la inversión. Nos falta esta parte, ¿no? Por lo tanto, es importante que el próximo año Milei saque la losa de las provincias para poder aplicar este plan de shock a toda la Argentina. Va a ser difícil limpiar 40 años de socialismo, pero bueno, dicen que la popularidad de Milei ha caído porque falta el tema de la demanda. Milei está siendo determinante en la implementación del plan de shock, seguro tendrá efectos a largo plazo muy positivos, y esta es la diferencia entre el buenismo del populismo que vemos aquí, pero que nos están reventando la economía, que vive de la mentira, sepultando el futuro de las generaciones venideras, y de las decisiones impopulares que está tomando Javier Milei, que toman los líderes efectivos, pero piensan en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestras naciones, que al final es un orgullo poder trabajar para ellas, ¿no? Pues efectivamente es un orgullo, y es un orgullo el tenerte aquí como siempre Por todas favor, las semanas. el orgullo es mío. Gisela Turacini, muchísimas gracias. Eurico. Nuestra libertaria favorita, nuestra ingeniera financiera favorita, Gisela Turacini, CEO de Blackbird Bank. Gracias por habernos atendido en Generación Euro. Es viernes, a vuestros efectos. Os recuerdo que el lunes que viene, como siempre, también tendremos a José Ramón Riera y segunda entrega del debate interesantísimo que mantuvieron básicamente, en el que yo humildemente tercié básicamente como árbitro con Pedro Muñoz, que sabéis que acaba de publicar un trabajo extraordinario sobre el futuro, si tiene futuro, mejor dicho, del sistema de pensiones en España. Gracias, buen fin de semana y hasta el lunes.